Continuamos en señal informativa y como ya le adelantábamos, ¿qué es el tejido social? Esto a lo que se refiere el gobernador para culpar sobre la violencia que hay en nuestro estado. Le agradecemos a Máximo Ernesto Jaramillo Molina, quien es investigador en el Observatorio de Desigualdades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y cofundador del Instituto de Estudios sobre la Desigualdad. Máximo, gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación y buenísimo poder compartir con ustedes y con la audiencia de Señal Informativa pues estos temas sobre tejido social y qué tiene que ver con los resultados en el Estado. Bueno, pues primero me encantaría empezar justamente con esto. ¿Qué es el tejido social y cómo se construye? Digamos, primero que nada es un concepto que se comienza a utilizar a partir de hace un par de décadas de manera más común y que refiere a distintos aspectos de la sociabilidad dentro de las comunidades. Se suele hablar de el sentido de pertenencia dentro de las comunidades, el sentido de solidaridad, o a mí con el que más me gusta relacionarlo también es porque es un concepto tal vez más fácil de entender y de medir incluso, es el tema de la cohesión social dentro de una comunidad. Es muy importante mencionarlo de esta manera porque justo cuando se habla de cohesión social en una comunidad, digamos en el estado de Jalisco, mucho se relaciona para entender el tema de la cohesión social, se relaciona con la desigualdad que existe dentro de las comunidades. Incluso el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, que hace las mediciones oficiales de pobreza, mide la cohesión social y que está haciendo referencia a esto que menciona el gobernador en términos de tejido social, lo mide justo con indicadores que normalmente se usan para medir la desigualdad. Es decir, hace el vínculo completamente entre los temas de tejido social, cohesión social y desigualdad social que se vive en las comunidades. Entonces, cuando pensamos digamos, de esta manera, enlazando estos términos, lo que cabría preguntarnos es cómo se está moviendo, para entender cómo está moviendo el tejido social en el Estado, pues cabría preguntarnos sobre la desigualdad social en el Estado, sobre la evolución de la desigualdad social en el Estado y bueno, digamos, preguntarnos qué tanto tiene que ver la desigualdad social en el Estado con las políticas públicas de los gobiernos, justo siguiendo las declaraciones del gobernador. Oye, Máximo, justo como lo que hablas, ¿no? El tema de la desigualdad en el Estado, en Guadalajara muy marcado sobre todo, además con esta línea invisible de la calzada para allá y la calzada para acá, pero el tejido social, estas dos palabras como tal, más allá de la definición, creo que se ha venido convirtiendo en una palabra de moda por parte de las autoridades, ¿no? Suena bien, muchas personas no terminamos de comprender exactamente qué es lo que quieren decir con ello, pero además aquí pareciera que este gobierno va un paso más adelante y justo escuchábamos una declaración hace rato del gobernador Enrique Alfaro donde narra estos hechos del feminicida de hace un par de días, donde dice, a ver, la mató en su carro, se robó una moto, se disparó dentro de un centro universitario. ¿Eso qué tiene que ver con el gobierno? Bueno, Máximo, ¿eso qué tiene que ver con el gobierno, con la desigualdad y justamente con el tejido social? Habría que decir que incluso hay una estrategia del Estado de Jalisco que se llama reconstrucción del tejido social. Y en ese sentido, la estrategia justo menciona que o entiende que las problemáticas del tejido social, las problemáticas de la cohesión social, de la desigualdad en el Estado, tienen totalmente que ver con el actuar de los gobiernos. Tal vez algo que hay que decir, es cierto, es que no solamente es el gobierno actual, al final de cuentas los temas digamos, las problemáticas en el tejido social, en la cohesión social, llevan décadas. Eso es claramente, digamos, no se puede negar, pero justo es responsabilidad de los gobiernos el lograr reconstruir este tejido social, como bien reconoce la estrategia del gobierno del Estado. Ahora, el tema de escapar a decir que estas problemáticas de violencia, las problemáticas que están viviendo las distintas personas y la ciudadanía en Guadalajara, en el estado de Jalisco, sí, sí en términos de violencia, pero en general en términos de económicos, sociales y distintas problemáticas que se viven, pues tienen que ver totalmente con el actuar del gobierno. Al final de cuentas, más bien lo que habría que preguntarnos es ¿qué tanto, digamos, una vez que sabemos que, digamos,
el tejido social depende del actuar del gobierno desde décadas, pero también actualmente, la siguiente pregunta que tendríamos que hacer ante las declaraciones del gobernador es si realmente las acciones de los últimos años dentro del gobierno, las acciones que ha ejercido este sexenio, pues han, digamos, ayudado a reconstruir realmente este tejido social. Seguramente será una evaluación un tanto compleja, pero podemos encontrar tanto aspectos positivos que sí están ayudando a reconstruir el tejido social, como aspectos negativos, políticas públicas que tal vez realmente lo están, digamos, en lugar de estarlo construyendo, pues están empeorando esta situación. Entonces, nada más finalizando, es claro que sí tiene que ver el actuar del gobierno con el tejido social y en ese sentido, pues con los temas que el gobernador dice que al final de cuentas no es un asunto del Estado, es totalmente un asunto del Estado y prácticamente para eso se les elige, para que puedan tomar riendas en el asunto y tratar de realmente reconstruir el tejido social. Máximo, ayer platicaba con un académico también y mencionaba que este tema del el tejido social, las autoridades lo utilizan a su conveniencia, es decir, cuando se trata de programas sociales que para ellos son muy cercanos al tema de conseguir votos, cuando la sociedad construye proyectos interesantes como la generación de empleo, etcétera, entonces el tejido social sí tiene que ver con la autoridad. Pero cuando esto escapa a, pues justamente a la evaluación positiva de la autoridad, entonces el tejido social les es ajeno y ya no tiene que ver con las decisiones que se toman en los gobiernos. Sí, totalmente. Justo veíamos que hace algunos días se presentaban algunos resultados en términos de proyectos de intervenciones en unidades habitacionales, me parece, dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, por parte del gobernador y justo mencionando que era parte de esta estrategia de reconstrucción del tejido social. Al final de cuentas, es claro que sí tiene que ver el tejido social con los gobiernos, pero sí es muy común, como bien mencionan, que pueden encontrar básicamente en todos los programas de gobierno locales, estatales, en muchos municipales, se habla de estrategias de reconstrucción del tejido social. No siempre esas estrategias están enfocadas de la mejor manera posible, pero tal vez ese es otro asunto. Pero efectivamente es un discurso muy común en el gobierno justo por ser un tanto confuso y un tanto difícil de evaluar de una manera consensuada a nivel nacional o internacional. Ahora, el que se reconozca como una responsabilidad del gobierno llevar programas sobre construcción del tejido social implica al mismo tiempo que también es una responsabilidad los resultados en términos de tejido social y también es muy común tratar de salir por esa escapatoria de decir, bueno, pues los problemas de violencia, los problemas incluso de pobreza, desigualdad que se viven en las ciudades, en las comunidades, pues tienen que ver con algo mucho más grande que el Estado, que es el tejido social, y bueno, ahí no tenemos nada que ver. Al final de cuentas, me parece que es muy claro, el mismo gobierno, insisto, lo reconoce con sus propios programas de reconstrucción del tejido social, que pues totalmente este término que de cierta manera se explica se relaciona con la explicación de algunos de estos problemas en el Estado, pues tiene que ver totalmente con el gobierno. Básicamente no hay forma de negar eso. Claro, Máximo, y además hay quizá la impunidad que hace posible que muchos de estos delitos se cometan, es un cáncer del tejido social en el que la autoridad tiene gran responsabilidad, ¿no? Sí, y al final de cuentas vale la pena preguntarse qué tanto incluso los estados o los gobiernos pueden exacerbar esta destrucción del tejido social por diversas razones, en términos de, justo decíamos, de políticas públicas de desigualdad. Bueno, ¿dónde están invirtiendo más? Están invirtiendo más en quienes más los necesitan, o están invirtiendo más en las colonias donde usualmente hay mejores resultados. En términos de violencia, bueno, realmente se está combatiendo de manera directa las causas de la violencia, o más bien se está haciendo algún otro tipo de estrategias que realmente no acaban con las causas y que terminan generando pues peores índices de violencia y de delitos en el Estado. O en el peor de los casos, en algunos otros gobiernos a nivel mundial o nacional, donde incluso los gobiernos o los gobiernos, los gobernantes colaboran incluso con pues ciertas este,
partes de, digamos, ciertos grupos delincuenciales que pues al final de cuentas termina esto exacerbando también los temas de violencia. Entonces, hay muchas causas por las cuales el gobierno, muchas formas en las cuales el gobierno puede incidir en temas de tejido social, pero lo que sí es claro es que pues no pueden darse esa escapatoria de decir que no es algo que les incumba y al final de cuentas pues también pensar en términos de qué tanto realmente están colaborando a que se reconstruya el tejido social o realmente por otras políticas públicas están exacerbando su destrucción. Muy bien, Máximo, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta charla y que nos compartas sin duda estas reflexiones importantes sobre este tema que pues sin duda es importante precisarlo. Gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a su audiencia. Muchas gracias.